Ok, pues bueno, chicas, hoy la clase se llama así, Identidad en Cristo. Y pues bueno, recapitulando un poco acerca de lo que veíamos la semana pasada, pues veíamos, ¿no? Que la soltería tal cual es un don y es un regalo que pues Dios nos ha dado y que parte de ese regalo, ¿no? O ese don que tenemos, pues debemos de aprender a valorarlo, ¿no? A tener un contentamiento en Cristo. Necesitamos entender que pues solamente Dios sabe, ¿no? El por qué por un determinado tiempo vamos a estar en un estado de soltería. Puede que en algún momento pasemos de la soltería al matrimonio o puede que no, pero al final es parte de aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, hoy el poder recordar un poco acerca de ello, pues también nos va a llevar a poder leer la siguiente escritura. Recordaremos que la semana pasada estuvimos leyendo algunos versículos de Corintios 7 y hoy quiero continuar con estos versículos que en especial pues nos ayudan a poder seguir entendiendo lo que Pablo les estaba hablando, en este caso a la iglesia de Corinto. Anterior a estos versículos, pues Pablo está hablando del matrimonio, de las casadas, ¿no? Y aquí en estos versículos en específico toca un tema que en el particular nos lleva a entender todavía mucho más. Vamos a leer lo que dice y dice, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado, ¿no? Y vemos cómo estos versículos en específico inician con algo similar, ¿no? Permanezcan en la condición en que fuiste llamado, ¿no? Y termina con permanezcan con Dios en la condición en que fueron llamados, ¿no? Habla de una permanencia en Cristo, ¿no? Habla de aprender a entender, ¿no? Hablábamos del matrimonio, hablábamos del estado del soltero, y vemos que al final hoy Dios nos ha llamado a permanecer en un estado de soltería. Hoy no sabemos qué va a pasar mañana, hoy no sabemos cuál es el futuro que tiene Dios para nosotras, pero si hoy estamos en un estado de soltería, nuestro llamado es a permanecer en la condición que Dios nos ha llamado, ¿no? Y el permanecer en ese estado, como también lo hemos estado viendo, también es aprender a aceptar su voluntad. Algo que también menciona en estos versículos es que dice, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Recordando un poco, incluso viéndolo desde Romanos 6, recordamos que nosotros hemos sido esclavos del pecado, pero al poder ser parte de Cristo, volvemos a ser libres, pero también volvemos a ser esclavos, pero ahora en Cristo. Al ser libres de una esclavitud que podemos llegar a tener dentro del pecado y la libertad que podemos llegar a tener en Cristo, debe ser algo que debemos de recordar, ¿no? De dónde Dios nos ha sacado y la libertad que podemos tener en Él, a tal grado que por eso dice, ustedes fueron comprados por precio, ¿no? Y el poder ser compradas por precio nos lleva a entender que ese precio pues ha sido la sangre de Cristo. Entonces, ahorita nuestro primer enfoque o nuestro primer llamado es poder entender eso, que nuestro valor viene desde ahí, ¿no? Desde el precio que Dios ha dado para que nosotras podamos tener esa libertad que solamente Cristo nos da. Y poder por eso recordar que nuestra verdadera identidad no la van a determinar nuestras circunstancias externas, en este caso una condición de soltería o una condición de matrimonio, sino nuestra relación en Cristo. Por ello, en Efesios del 4 al 7 y el 11, pues nos dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a
final, nosotras, al entender que hemos sido compradas por precio, ha involucrado todo esto, ¿no? Y algo especial que nos dice desde el principio de la escritura es que dice que Dios nos ha escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Nuestro valor viene desde ahí, ¿no? Desde que Cristo nos ha elegido, desde que Cristo nos ha mirado, desde que Cristo ha puesto sus ojos en cada una de nosotras y nos ha hecho tal cual un llamado especial, ¿no? Y algo que me sorprende mucho de esta escritura y el poder ver precisamente las riquezas de la gracia que tenemos en Dios es eso, nos ha escogido, pero hoy ¿para qué nos ha escogido Dios? Y dice la escritura, dice, para ser santos y sin mancha, ¿no? Y eso es algo bien especial que nosotras podemos tener en Dios. A lo largo de estas ahorita escrituras que vamos a ir viendo, pueden ir dándose cuenta de cada palabra en especial que Dios nos ha hecho y que nos hacen ver el valor que tenemos en nosotras, ¿no? El entender primero que hemos sido compradas por precio, pero también que nos ha escogido para ser santas y sin manchas delante de Él. Otra cosa que nos dice es que nos predestinó para adopción como sus hijas. Hoy somos hijas de Dios porque Él nos ha adoptado. Y al momento de que nos escogió y nos ha adoptado, pues también nosotros podemos llegar a ser parte de ello, ¿no? Algo que nos dice es que hemos sido perdonadas por nuestros pecados, pero que también hemos recibido esa redención mediante su sangre. Otra cosa que nos dice es que en Él hemos obtenido una herencia, ¿no? Y son cosas que solamente Dios nos puede dar, son cosas que solamente en Él podemos encontrar. Y algo que incluso podemos ver en esta escritura, tanto en el principio igual como al final, es que nos dice es que hemos sido elegidas para la alabanza de su gloria. Todo esto ha sido parte de ese propósito de Dios, ¿no? Que dice conforme al consejo de su voluntad. O sea, al final todo esto ha sido voluntad de Dios en nuestra vida. Todo esto ha sido parte del plan de Dios en tu vida, desde que te miró, desde que te escogió, para que tú pudieras llegar algún día a ser santa y sin mancha delante de Él. Y eso es algo que nosotras debemos de anhelar, eso es algo que nosotras debemos de atesorar en nuestro corazón, porque como veíamos en clases pasadas, ¿no? A veces no comprendemos el gran amor que Dios tiene por nosotras, porque decimos, Dios, yo soy así, así y así, ¿no? Tengo todos estos pecados, lucho con esto todo el tiempo, ¿no? A veces no te soy fiel como yo quisiera ser fiel, ¿no? Pero más sin embargo, a pesar de cómo somos, a pesar de toda nuestra vida pecadora que hemos llevado, Dios nos dice, yo te escojo a ti, ¿no? Y quiero llevarte a un punto de que tú seas santa y sin mancha, ¿no? Y creo que eso es algo bien especial que podemos ver en Dios, ¿no? Eso es algo especial que Dios hoy nos regala y que solamente en Él podemos tener. Algo que quiero también recordarte está en Primera de Pedro 2, del 9 al 10, que nos dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia y ahora han recibido la misericordia de Dios, ¿no? Y en esta escritura nos hace ver varios puntos en donde nos dice Dios qué somos para Él, ¿no? Lo que significamos para Él. Y eso nos debe de hacer sentir especial porque nos dice ustedes, ¿no? O sea, nosotras los que estamos hoy aquí, dice, ahora son un pueblo elegido, ¿no? Y ser parte, ¿no? De ese pueblo elegido nos hace ver que somos parte de esa familia de creyentes en Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Y el poder ver eso también nos debe de llevar a ver, como dice más abajo, antes no tenían identidad como pueblo, pero al no tener una identidad como pueblo, Dios nos la ha regalado. Por eso dice que somos un pueblo elegido para Él, un pueblo que ahora recibe misericordia, un pueblo que ahora tiene una identidad. Y esa es la identidad que debemos de ver en Cristo, la identidad
que nos lleva a ver que hoy nosotras somos un pueblo elegido, somos sacerdotes del Rey, somos una nación santa y somos una posesión exclusiva de Dios, ¿no? Y son varios puntos que nos deben de llevar a ver cómo de Dios espera, ¿no? O sea, veíamos en la escritura pasada cómo decía que todo eso es para alabanza de su gloria. Nosotras hemos sido elegidas para alabanza de la gloria de Dios. Y algo que me gusta también aquí en esta escritura es que dice, para que ustedes puedan mostrar a otros la bondad de Dios y que ustedes puedan realmente ser esa luz en medio de la oscuridad de otras personas. Entonces, nosotras al poder ver todo esto nos debe de llenar nuestro corazón y que podamos seguir viendo que no son las circunstancias, no es un estado civil, no es lo que el mundo me ha dicho, no es lo que hemos entendido por lo que el mundo nos ha enseñado, sino lo que hoy Dios te enseña a ti, lo que hoy Dios te dice a ti. Hoy, parte de que tú seas pagada por precio, que tú seas comprada por un precio, te da esta nueva identidad, esa identidad de ser parte de un pueblo elegido y que te hace ser una posesión exclusiva tal cual para Dios, ¿no? Entonces creo que el poder ser una posesión exclusiva para Dios, ser un pueblo que Dios ha mirado desde mucho antes, ¿no? De la creación, debe de llenarnos de gozo, debe de llenarnos nuestros corazones. Por ello, el primer punto que quiero que podamos recordar es ese, el linaje escogido. Entender que en este caso, pues Pedro les estaba hablando a los creyentes que estaban sufriendo una persecución en el exilio y les recordaba cuál era su identidad. Y es ahí donde nosotros necesitamos recordar que gracias a nuestra fe en Cristo nos hace parte de ese linaje que hemos visto desde Abraham, desde David y todas esas cosas que hemos visto de la genealogía de Jesús, desde Génesis hasta el final de las escrituras. Todo ese proceso nos ha llevado a ver que hemos sido parte de ello. O sea, ¿te imaginas? Desde que inició Adán y Eva, desde todo el proceso de Abraham, desde todo el proceso de todos los profetas que hemos estado leyendo a lo largo de las escrituras, que hemos visto, que hemos conocido, que hemos aprendido, hasta llegar a Jesús y que hoy Jesús te diga, eres un linaje escogido para mí. Hoy tú eres escogida para ser parte de ese linaje especial de Dios. Y el poder ser escogidas es recordar que hemos sido escogidas para ser salvas. Hemos sido escogidas para recibir esa libertad en Cristo. Hemos sido escogidas para poder ser libres del pecado. Y eso nos debe de llevar a ver como Dios, gracias porque me has elegido. Me has escogido para algo especial en mi vida y que tiene un propósito mucho mayor que mi estado civil, ¿no? Otra parte es lo que es el real sacerdocio, ¿no? Y es poder ver que Jesús ha abierto la entrada a su presencia a través de su sacrificio y ahora por eso tenemos ese acceso a Él. Ahora por eso tenemos ese acceso al trono de la gracia. Hoy ya no necesitamos un sacerdote para que nos sirva de intermediario, para llevar una alabanza para Él o para recibir el perdón de pecados. No necesitamos un mediador terrenal para poder estar en contacto con su palabra y con Él, sino hoy realmente gracias a Jesús, hoy podemos recibir ese sacerdocio, hoy podemos nosotras tener acceso a eso y sentir y ser parte de poder ayudar a nuestro prójimo a que también esas personas puedan conocer más de Dios, ¿no? Nosotras necesitamos entender que todo ese proceso ha sido gracias a Jesús en nuestra vida. Otro punto es lo que podamos llegar a ser una nación santa, ¿no? Y el poder ver que somos una nación santa nos debe de llevar a entender que pueden haber dos caminos, ¿no? Tanto como dos estatus, ¿no? Como en este caso, un estado y un camino, ¿no? Es un estado cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador, pero también es un camino, ¿no? Porque a lo mejor nosotras no nos podemos deshacer de nuestra naturaleza pecaminosa, seguimos pecando, seguimos haciendo cosas que nos pueden llevar a decir, Dios, pero es que no soy santa o no me siento santa o no me considero santa, pero Dios te dice que eres parte de una nación santa. Dios ha escogido personas de diferentes cualidades, diferentes circunstancias, diferentes contextos, diferente entorno en el que cada una hemos estado viviendo y somos muy diferentes, pero más sin embargo Dios, en medio de esas diferencias que tenemos cada una,
nos lleva a ser parte y a ser unidas en esa nación, en donde esa nación nos debe de llevar a entender que Dios nos está santificando y que solamente por la gracia, ¿no? Por la sangre de Cristo, es como nosotras hemos sido apartadas y separadas del mundo, ¿no? Y es por eso que les decía al principio, o sea, el hecho de que Dios nos haya elegido, el hecho de que Dios nos haya escogido y nos haya apartado, ¿no? Para poder nosotras vivir en santidad, debe de llenar también nuestro corazón, porque al final somos esas representantes, esas embajadoras de Cristo. Entonces, creo que nosotras necesitamos ver y entender como qué tanto estamos buscando eso, ¿no? La santidad en nuestras vidas, qué tanto estamos buscando el entender que somos apartadas de Dios, ¿no? Entender que cada una de nosotras sí tiene luchas, ¿no? Y a veces podríamos decir, Dios, me quedan grandes estas palabras por cómo soy, ¿no? No he sido una buena hija tuya, he fallado, y a veces todas estas palabras no las podemos tomar porque sentimos que no somos dignas de tenerlas, ¿no? Pero más sin embargo Dios nos lleva a ver como, oye, espera, yo te he dado una identidad, yo te he dado parte de ese linaje, ¿no? Yo te he escogido, yo te he elegido, yo te he mirado para que tú pudieras vivir en santidad, para que tú pudieras algún día presentarte delante de mí santa y sin mancha. Y es algo que Dios sigue trabajando en la vida de cada una de nosotras al ser parte de ese pueblo, al ser parte de su iglesia, el poder ayudarnos, el poder construirnos y el poder entender que necesitamos enfocarnos cada una de nosotras en ser realmente mujeres que buscan la santidad, que anhelan la santidad, ¿no? En Romanos 12, ¿no? Vemos que incluso dice, ¿no? Que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos de esa manera, ¿no? Como personas santas, ¿no? Entonces, nosotras eso es algo que debemos de buscar, hacer parte, ¿no? De ese pueblo elegido. Aquí otra parte que podemos ver es que somos un pueblo adquirido para posesión de Dios, ¿no? Como estaba comentándoles, ¿no? En el pasado el pecado pues era el dueño de nuestras vidas, ¿no? Vivíamos esclavas, ¿no? A nuestro pecado, a nuestras luchas, ¿no? Y estábamos sujetas a todo eso en nuestra vida, pero Dios no nos ha dejado en esa esclavitud, sino que ha pagado el precio de nuestra libertad y que ahora por eso podemos ser parte de ese pueblo adquirido por Dios, ¿no? Nosotras el poder ser parte de ese pueblo, el hecho de que nosotras seamos exclusivas para Dios, el ver cómo Dios nos cuida, el ver cómo Dios nos ayuda, el ver cómo Dios no nos suelta a pesar de las circunstancias y a pesar de cómo somos, Dios sigue estando ahí, pero Dios nos sigue recordando lo especial que somos para Él, y lo que quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Por eso me gustaba que pudiéramos leer, ¿no? También en Efesios, porque vemos cómo todo tiene un propósito para Dios, ¿no? Como para Dios, a Dios realmente es como algo muy grande, ¿no? Porque dice que al final Dios nos ha elegido para algo mucho más grande que nuestro estado civil, más grande que nuestra soltería, más grande que nuestro estado de matrimonio. Si es que en algún momento nos casamos y que no sabemos qué vaya a pasar, nuestra mirada debe de estar fija en eso, nuestra mirada debe de estar enfocada en la santidad, en anhelar realmente eso. Entonces, por eso Jesús nos recuerda lo valiosas que somos y que el amor que nos define es mucho más superior al amor humano. El amor humano es muy diferente al amor que podemos recibir de Dios y solamente Dios es el que nos va a poder pues realmente llevar, ¿no? A un estado de plenitud. Y por ello, aquí en Colosenses 2, del 9 al 10 nos dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad, ¿no? Algo que vemos en esta escritura es que dice que solamente es por Cristo que nosotras podemos recibir esa plenitud. Dice que de Él viene toda la plenitud, toda la deidad, y todo viene tal cual de Él, y que nosotras hemos sido hechas completas en Él. Entonces, si hemos sido hechas completas en Cristo, y si en Cristo nosotras hemos recibido la plenitud, ¿por qué a veces afanarnos de algo que realmente no es algo
que nos pueda dar realmente el gozo completo, no es algo que nos pueda llevar a sentirnos plenas. Como veíamos la clase pasada, el tiempo en este mundo es muy corto y a veces nos preocupamos más por qué me va a pasar, sí, qué tal y nunca me caso, y es que ya se me está pasando el tiempo y cuando voy a tener hijos, ¿no? Y vivimos afanadas y preocupadas por otras cosas, cuando nuestra única preocupación debe de ser esa, estar en Cristo, permanecer en la condición que hoy Dios te ha llamado para el propósito que Dios tiene para ti. Si hoy Dios nos ha llamado a tomar ese don de soltería, debemos de tomarlo y entender que nuestra identidad viene gracias a Cristo, que nosotras hoy podemos disfrutar de una plenitud gracias a Cristo porque de Él viene todo, ¿no? Y es por eso que dice que en Él tenemos todo lo que necesitamos para ser progresivamente transformadas de lo que somos en la propia imagen de Cristo, ¿no? Entonces, cada una de nosotros debemos por eso de anhelar y de atesorar la santificación. Necesitamos ser mujeres que viven en santidad, ¿no? Que busquen apartarse del pecado, que busquen realmente ser mujeres, ¿no? Que muestren que son hijas de Dios, que hemos sido adoptadas por Él, ¿no? Y que antes no éramos sus hijas y hoy somos sus hijas, ¿no? Entonces, hoy solamente quiero animarles y recordarles que cada una de estas palabras que hemos visto en las escrituras son parte de un recordatorio que Dios nos hace continuamente, ¿no? Son recordatorios en los que nos dice que realmente somos especiales, que realmente cada una de nosotras puede vivir plenamente en Cristo y que a veces creemos que no podemos vivir plenas, ¿no? Que a veces sentimos que a lo mejor por comentarios como, ah, mi otra mitad, ¿no? Y mi media naranja y cosas así, pero no, nosotras ya somos completas en Cristo y al tener a Cristo, pues ya no necesitamos de otra cosa, ¿no? Entonces, hoy quiero solamente animarlas a que se gocen en Dios, a que lo conozcan, a que entiendan que realmente Dios tiene un propósito para cada una de ustedes y que al final el poder aceptar la voluntad de Dios es entender que tenemos a un Dios soberano, a un Dios que sabe lo que hace porque nos conoce, a un Dios que nos ha dado ese regalo de soltería porque sabe realmente lo que puede hacer a través de cada una de nosotras y que aún como lo veíamos igual en Corintios 7, dice, ¿no? O sea, al final esto no es una restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor, ¿no? Y era lo que veíamos la semana pasada. Hoy qué tan constantes estamos siendo en nuestra devoción a Dios. Hoy qué tan constantes estamos siendo de realmente conocer a Jesucristo. Hoy qué tan constantes estamos siendo de entender que hoy tenemos un llamado especial, ¿no? Y que parte de ese llamado y parte del propósito que Dios tiene para ti es hacerte santa y sin mancha, ¿no? Entonces, anhelemos eso, chicas, busquémoslo, atesorémoslo, porque eso es parte de nuestro caminar en esta vida. Eso es parte de poder andar en este mundo. Ese es nuestro propósito. Nuestro propósito no es tener una familia, no es tener un esposo, no es tener hijos, no. O sea, nuestro propósito va a algo más allá. Obviamente son bendiciones, son regalos, ¿no? Y obviamente Dios, si su plan es que te cases, si su plan es que tengas hijos, eso es muy bueno, ¿no? Pero no nos debemos de afanar con ese tipo de cosas, sino al contrario, poder anhelar todo esto, ¿no? Y como decía Pablo, no es una restricción, ¿no? Y decirte, no, no te cases, o sí, cásate, sino al final es nuestra devoción, nuestra preocupación por nuestra devoción debe de ser realmente esa, ¿no? Entonces, solamente pues quería compartirles esto, chicas, ¿no? Para que podamos pues seguir entendiendo, ¿no? Yo creo que esta lista de palabras, ¿no? Que les compartí a cada una de ustedes son algo que a mí me ayudan a poder ver que realmente pues para Cristo no soy especial, que para Cristo tengo un propósito y que todo ese propósito es para alabanza de su gloria, sea que estés casada, sea que estés soltera, todo es para alabanza de su gloria y las circunstancias y las situaciones que hoy vivimos son para alabanza de su gloria, ¿no? Todo es para alabanza de su gloria. Entonces, recordemos que hemos sido compradas a un alto precio, ¿no? Recordemos que hemos sido compradas por algo mucho más valioso que el oro y la plata
y que por eso hoy es que estamos aquí, ¿no? Y es gracias a Cristo que hoy podemos tener una identidad y que podemos ser salvas, ¿no? Ser salvas y ser libres de este mundo de pecado al cual hoy estamos rodeadas y que estamos pues en constante lucha día con día, ¿no? Pero gracias chicas, ¿no? Por conectarse con esto y quiero terminar la cuarta clase y pues aún como una previa preparación, ¿no? Para la última clase que vamos a tener presencial, que pues prácticamente esta clase va a tener un poco de dinámica, pero pues solamente pues poder animarlas a eso, ¿no? Ya que reflexionemos en nuestra devoción a Dios, a que reflexionemos en nuestros tiempos con Dios, a que reflexionemos qué tanto estamos conociendo a Dios, porque en verdad entre más conozcamos a Dios podremos disfrutar de esa plenitud y podremos sentirnos así completas en Él sin que nos falte nada, ¿no? Entonces, muchas gracias chicas, sé que hoy fue una clase un poquito más breve, pero solamente pues para mí es poder recordarles cada uno de estos tesoros que tenemos en Cristo, esas riquezas que tenemos en Cristo y aún poder entender que hemos sido llamadas a algo pues mucho más valioso y mucho más grande, ¿no? Entonces, pues, gracias chicas por conectarse, gracias por estar hoy aquí y pues si quieren pues comentar algo, pues igual aquí estamos, pero pues muchas gracias chicas por todo y por esta clase que sí fue un poquito más breve.